3. Educación médica es lo que te llevamos directo desde nuestro espacio para que estés enterado sobre todo de todas esas incidencias en el mundo de la medicina. En este caso vamos a hablar acerca de un tema muy importante que muchos le llamamos la presión, pero mejor conocida como la hipertensión. Es por eso que en esta mañana vamos a conversar con una experta en el área, la doctora Silvestra Pichardo, quien es cardióloga internista. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias. Gracias a usted por recibirnos en su consultorio y hablar de este tema, doctora, que muchas personas no le prestan la importancia correspondiente y que ya cuando es tarde es que queremos venir a actuar. Vamos a definir primero qué sería la hipertensión. Bien, para todos nuestros amigos televidentes, la hipertensión arterial es cuando la presión supera los niveles normales. Diríamos que tenemos presión normal de 120/80. Cuando esos niveles superan por encima de los 140/90, sí estamos hablando de lo que es hipertensión arterial como tal. Bien, primero, antes que nada, vamos a definir por qué podría una persona comenzar a sufrir de la presión, como decimos nosotros, o más bien ser hipertensa. ¿Por qué se da esto? La hipertensión básicamente se da con factores de riesgo. Ya desde que nacemos con factores de riesgo, ya sea la herencia, el sexo, la raza. Ya de por sí desde que nacemos tenemos esos factores. Y si se aúna, por ejemplo, la diabetes, el cigarrillo, el sedentarismo, el estrés, ya de por sí ya tenemos alrededor de 8 factores de riesgo que nos conllevan a ser hipertensos. También tengo conocimiento acerca de cuando a lo mejor la persona tiene algún tipo de eventualidad en el momento, alguna impresión, algún impacto, también puede llegar a sufrir de esto. Consecuente a esto, hay un mito. No, yo no sufro de la presión porque eso le da a las personas mayores. Los jóvenes también pueden sufrir de hipertensión, doctora. Claro, o sea, y más ahora en este tiempo, vemos que muchos pacientes jóvenes están sufriendo de hipertensión arterial, ya sea causa renal, ya sea porque sean diabéticos, simplemente porque es una hipertensión esencial. Pero ya no hay edad para la hipertensión. O sea, lo que tenemos que hacer es básicamente que el paciente mantenga una secuencia de chequeos, que el paciente vaya al cardiólogo o al internista en este caso, pero que mantenga un chequeo rutinario. En el caso de la niñez, ¿puede un niño sufrir de hipertensión? Sí, puede sufrir, siempre tiene una razón. Okay. Generalmente los nefrópatas, pacientes que tienen daño a nivel renal, son los que con mayor frecuencia tienen hipertensión arterial. ¿Cómo puede entonces a través de los expertos, en este caso usted, pues identificarse y efectivamente dar el diagnóstico de que la persona es hipertensa? ¿Cómo se diagnostica? Bien, lo primero que el paciente debe hacer es una visita al médico. Después que el médico le chequea, toma niveles de presión y determina que la presión arterial está por encima de los niveles anteriormente dichos, entonces sí se etiqueta, pero al paciente se le deben realizar estudios, se debe hacer una rutina de laboratorios, un ecocardiograma, generalmente también un mapa, que si el paciente no estamos seguros que en realidad es hipertenso como tal, le realizamos un mapa que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y eso nos da los niveles por encima, ya sea en las mañanas, en las tardes o en las noches, y así determinamos si el paciente es hipertenso. Luego de que el paciente entonces es diagnosticado con hipertensión y pues a lo mejor no lleva la medicación correcta, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que las personas puedan sufrir si no es tratada esta causa o más bien esta enfermedad? ¿Podríamos llamarla enfermedad? Sí, claro que esta enfermedad, ¿cuáles serían esas consecuencias que podría padecer el paciente? Generalmente le decimos a todos los pacientes que vienen a la consulta que deben tener un chequeo rutinario, pero sobre todo un control de la presión arterial, porque la causa fundamental de que un paciente se le produzca un accidente cerebrovascular, lo que todo el mundo conoce como trombosis, o que haga un infarto, o haga dilatación de cavidades, que son las miocardiopatías en este caso, los infartos, la causa número 1 es ser hipertenso. Por eso en ese caso debemos mantener unos niveles de presión arterial por debajo de 130/80. O
O sea, mantener y sobre todo concientizar al paciente de los riesgos. Si un paciente se mantiene con niveles tensionales normales, difícilmente pueda llegar a tener complicaciones. Pero si un paciente a lo mejor no se cuida de la forma correcta, podría llegar a la muerte, doctora. Claro, ¿correcto? que sí. Claro que sí. Es por eso entonces que luego de que el paciente siga este procedimiento, ¿qué consejo le da usted a los televidentes en esta mañana y por supuesto a aquel que ya ha sido diagnosticado con hipertensión pero que a lo mejor no lleva el cuidado correcto? Un consejo de usted. Muy bien. Lo que normalmente le decimos a todos nuestros pacientes es la medicación. El paciente debe llegar una medicación diaria, todos los días, cada 24 horas, los medicamentos que su cardiólogo le indicó. Otra cosa es importante, que coma bajo de sal, que haga ejercicio, que camine, pero sobre todo que haga conciencia de lo que es la hipertensión arterial y de las consecuencias que conlleva a que un paciente no se cuide. Cuando esos niveles de presión arterial están demasiado altos, es difícil que un paciente no tenga una complicación, ya sea de un derrame cerebral, de un infarto y hasta la muerte, como decíamos anteriormente. Bueno, gracias doctora por recibirnos esta mañana aquí en su consultorio y brindarnos unos minutitos de su tiempo para compartir con el público de Casa de las 12 la importancia, sobre todo, del por qué debemos visitar el cardiólogo. En esta mañana nos acompañó la doctora Silvestra Pichardo, a quien le agradecemos inmensamente por recibirnos. Gracias. Gracias. Usted no se mueva de ahí, vamos a los estudios contigo, Lady. Cuéntame.